papás concurriendo y con un juez que también tiene que verificar que efectivamente esto es un proceso serio, que se ha hecho con tiempo, finalmente se llegue a poder tener el cambio registral, que es una realidad que efectivamente es muy dolorosa para muchos niños que sufren con esto y que de hecho cuando no se enfrenta termina muchas veces en suicidio. Entonces realmente creo que es un tema relevante a ser abordado. Siempre con el respaldo de los padres. Así es. Esa fue la fórmula de hecho que acordamos en el caso de la Comisión de Derechos Humanos y que desgraciadamente en la sala se terminó de estropear y quedó bastante desordenada, y por eso el lunes vamos a tener en la comisión mixta, donde espero que podamos reordenar el proyecto, que quedó bastante desordenado. Uno de los argumentos en ese sentido en contra es que muchas veces justamente la principal oposición que tienen los jóvenes es de parte de la familia y de los padres. ¿Qué pasa en un caso como ese? Bueno, lo que nosotros planteamos, y ahí se generó una discusión, hay distintas posturas. La gracia que tenía este proyecto y lo que logramos consensuar, porque habían efectivamente algunos que creían que no se necesitaba a los padres, y el consenso que se logró para poder avanzar y que no queden fuera los menores de edad en este proyecto fue justamente concurrir a los padres en esa materia. ¿Pero usted está de acuerdo con eso o es finalmente lo que considera que se pudo consensuar y se podría haber avanzado más allá? Yo estoy de acuerdo con que sean los padres los que finalmente concurran en esta materia. Es un tema súper delicado y efectivamente creo que es muy sano que tengan dos componentes, que los padres, el joven de hecho también tiene que ser protegido, y por eso el proyecto de ley no solamente le daba a los padres la facultad de hacerlo, sino que además tenía una entrevista privada el joven con el juez. Y por eso era una mesa tripartita entre los padres, el juez y el joven. ¿Ha tensionado este tema en las declaraciones de la presidenta de la UDI y de la senadora Van Rysselberghe en relación a la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional en caso de que se incluyan los menores de edad finalmente en el proyecto? No, yo creo que ella tiene el derecho de poder ocurrirse, es una institución que está vigente. Pero yo creo que le va a ir mal en el Tribunal Constitucional porque el proyecto de ley, si es que sale como lo aprobamos en la Comisión de Derechos Humanos, es un proyecto que vela justamente por los intereses del niño, de la familia, y por lo tanto no contradice la Constitución. Ella tiene el derecho a ir a consultarlo, pero yo creo que le va a ir mal. Lo que sí no comparto con ella es que le exijamos al presidente Piñera que se inhiba en temas donde sanamente podemos tener dentro de Chile Vamos distintas opiniones. ¿Pero siente que está presionando al presidente a través de esas declaraciones? Yo creo que no ayuda, Yo creo que debiéramos darle libertad al presidente en todas las materias, a que él tenga una posición que pueda ser distinta en algunas materias a lo que tengamos los distintos partidos de Chile Vamos, y lejos de verlo esto como una crisis, porque a mí siempre que me entrevistan me dicen esto es una crisis para Chile Vamos, todo lo contrario. O sea, al fin tenemos una coalición que tiene mínimos comunes, que tiene una visión del rol del Estado, una visión del rol de los emprendedores, pero que tiene diversidad en materias valóricas. Bienvenido sea, y ojalá que eso se consolide y no que se inhiba esa expresión de solidaridad, de diversidad. Bueno, esta discusión la tuvimos en enero, de hecho con el mismo invitado, y tuvimos más o menos con otro panel, pero el mismo tema, con otro gobierno, pero exactamente el mismo, porque tú votaste distinto a tu coalición. Y de hecho, lo que conversábamos en ese día, que si había espacio o no para esa diversidad dentro de Chile Vamos, y terminamos concordando que sí, que había espacio. Que no había votado contra Chile Vamos y que no había votado fuera del ámbito. Sobre todo porque la manera en que lo fundamenta Felipe, una manera que por lo menos a mí me interpreta. Por eso cuando tú estabas haciendo la diferencia, yo entiendo el tema de identidad de los partidos y todo, decía Evópolis, la UDI y todo, pero en la UDI también hay personas que están de acuerdo en esa posición. De hecho, Jaime Belolio votó a favor. Y no solo Jaime Belolio, ¿cierto? Había María José Hoffman, la diputada Hoffman, lo manifestó, ayer lo hizo el propio Javier Macaya, dijo que también estaba disponible para avanzar en esa materia. Pero, ¿por qué? Porque hay un acuerdo básico, dice, menores de 14 años, es decir, con lo que uno entiende niños, dice, nunca. Ahí no hay doble interpretaciones. Nunca. La ley de identidad de género no toca a los niños. Sí, ¿qué pasa con los jóvenes? Dice, bueno, los jóvenes, y hay una discusión, sí, a los 14 o los 16 años, pero hay un argumento que a mí por lo menos me hace mucha fuerza, que es el derecho preferente de los padres. Sí. El derecho preferente de los padres respecto de acompañar una decisión que es muy compleja, que es muy difícil. Y por lo menos a mí me permite, me da tranquilidad el hecho de que sean los padres los que acompañen esa decisión. ¿Quién va a estar velando por lo mejor para ese hijo que los padres? Más allá de alguna diferencia, más allá de cualquier cosa, siempre el padre va a tender a buscar lo que es mejor para ese hijo. Y en la medida que haya acuerdo en eso, porque aquí no solamente ante un juez, sino que el juez lo que termina ratificando, pero también está ese espacio, también está el acompañamiento de profesionales. Entonces dice, bueno, si aquí lo que se busca es una ley que busque proteger a ese menor. En la medida que el objetivo de la ley es proteger a ese joven, acompañarlo en una decisión difícil, yo creo que va a haber más espacio para acuerdos que para desacuerdos. Ahora, ¿pero el presidente va a dar su opinión de este tema? O sea, ¿de alguna manera va a fijar un punto dentro de la coalición?
que era lo que se preguntaba un poco. Yo espero que sí. Ahora, ¿O va a presentar indicaciones al Ejecutivo? Exacto, yo espero que sí. de esa manera, digamos, se expresa, existió ¿no? una reunión a la cual yo no pude asistir, estaba en La Haya, acompañando a la delegación, pero sí fue Luciano Bruscoque representando a Bópoli. Y en esa reunión con el ministro Hernán Larraín se conversaron distintas posturas y el ministro quedó de efectivamente estudiar, proponer una indicación. Ahora, lo cierto, tenemos que votar nosotros los parlamentarios. Y a mí me encantaría que, así como lo hicimos en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, ojalá con quienes estén presentes, y ojalá incluyendo a Jacqueline Fernández, sería bien notable, lo veo difícil por lo que ha dicho, pero sería muy positivo que tuviésemos un acuerdo transversal. Porque creo que le da confianza a la ciudadanía también de que, como decía Gonzalo, estamos velando por el interés superior del niño, del joven, y que somos capaces de poner esos intereses por sobre, tratar de construir caricaturas. Aquí hay muchos que han dicho que esta es casi que la ley de la ideología de género. Realmente las caricaturas que se han dicho en esta materia yo no las comparto, por lo menos en esta ley no están. Si alguien cree que esta ley va a regular lo que pase en las salas de clases de los niños, les van a adoctrinar para que efectivamente tengan dudas sobre su identidad de género, les digo, por favor, no crean en las campañas del terror, porque eso por lo menos esta ley, y se lo dije a la ministra Paula Narváez en su minuto, cuando me tocó apoyarla. ¿Qué me señalas a mí? No, a ustedes. Cuando me tocó apoyarla con mucha fuerza, porque creo que el proyecto y ella estuvo disponible, la ministra Paula Narváez, en esta materia, de construir un acuerdo. Pero hay caricaturas. Y creo que fue bastante razonable su posición. ¿De parlamentarios? ¿De su sector? No, sobre todo veo en las redes sociales muchas campañas de desinformación sobre este proyecto de ley. ¿Pero es mala intención o ignorancia respecto al tema? Yo creo que las redes sociales se prestan. Hay gente que obviamente es muy apasionada por los temas y eso está bien. Todos tenemos nuestro corazón. También el móvil dice que si no se incorpora a los niños en esta materia no serviría de nada la ley. Y eso es mentira también, efectivamente. De hecho, aunque avanzáramos en los adultos, acuérdense que esta ley de dónde nace también. Una persona transgénero hoy día que en el fondo quiere hacerlo bajo el registro civil no puede, tiene que ir donde un juez, tiene que ser juzgado. Es bien fuerte a un adulto. Sí. Entonces, exactamente. Y paradójicamente, si es que se opera, no tiene que pasar por este sistema, va directamente a hacer el cambio. Entonces, es bastante raro la situación que tenemos hoy día. Por lo tanto, aunque avancemos los adultos, es un avance, pero yo sí creo que debiéramos ir más lejos. Clarisa y Silvia. Volviendo, pero ampliando la discusión sobre esta comisión de infancia que va a abordar de manera más amplia. La que comienza mañana. ¿La que comienza mañana? Sí. Y como tú eres miembro fuiste convocado, leí en la prensa, integrar a esa comisión, quiero hacer algunas reflexiones para compartir, ver tus puntos de vista. Sin duda, no sé cuál será el mandato que les va a entregar la comisión y cuál será su amplitud. Yo señalaba en la primera parte, no cenamicemos la agenda, solamente los niños vulnerados, porque una de las principales preocupaciones, y te lo quiero formular como primera pregunta, es que anualmente pasan por las redes del Sename 200.000 niños. Esto en los últimos años. Esto es un fracaso. Cuando en la sociedad 200.000 niños terminan siendo vulnerados de distinta manera o terminan incluso infringiendo la ley, es que algo falló previamente. Entonces la pregunta es antes. No cómo resolvemos, aun cuando es urgente resolver el Sename y qué instrumentos van a haber, sino cómo evitamos que eso ocurra. Esa es la primera. La segunda, parece razonable que los padres con menores de edad, ojo, UNICEF entiende por niñez hasta los 18 años, no jóvenes. Se habla de niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años. Yo entiendo que en el interés superior de los niños estarían eventualmente preocupados los padres, pero todos sabemos que los padres sabemos querer mucho, pero muchas veces no sabemos bien o no tenemos suficiente información como para traducir el cariño en una buena decisión. El mejor ejemplo fue esta mujer que públicamente hizo un relato muy dramático de su madre que le arruinó la vida, que era precisamente la mujer que dirigía este llamado bus de la libertad. Es decir, esa mujer le conculcó el derecho a esta niña transgénero a poder definir su identidad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la Ley de Garantías de la Infancia, que define cuáles son realmente los derechos del niño y hasta dónde uno desoye, el padre desoye lo que su hijo o hija le está pidiendo? Entonces, ¿cómo resuelven esto en alguien que a los 17, 18 años tiene perfectamente claro que está en un cuerpo equivocado, pero su padre no quiere acompañarle en ese proceso? Senador. Voy a tu primera pregunta. Primero, efectivamente fui convocado a la comisión que comienza el día de mañana y no solamente eso, me alegra mucho que Sebastián Piñera en su primera actividad antes de llegar a La Moneda
haya asistido a un centro de Sename y que haya tomado el desafío de poner a los niños primero en la fila como uno de los ejes de su campaña. Así como también me alegra que haya visitado la Araucanía en forma bastante oportuna pocos días después. Segundo tema que podemos ver después. Podemos abordarlo con mucha profundidad. Ahora, si tú miras los acuerdos, y te invito, Clarisa, que lo mires, el mandato de esta comisión no es solamente el Sename. A mí me alegra mucho que hayamos convocado a alguien como Susana Tonda a dirigir el Sename. Yo siempre hablaba de Benito Aranda. Bueno, tenemos a Susana Tonda, que fue directora del Sename también, es una mujer que espero... Del Hogar de Cristo. Perdón, directora del Hogar de Cristo, y que espero que convoque a más de 4 años. Ojalá que estas instituciones públicas que son sensibles, que son de todos, ojalá que tengan una mirada larga y no que las ocupemos como un botín de campaña de los partidos políticos de turno. A mí yo creo que incluso debiéramos ir más lejos. Debiéramos ir más lejos, que ojalá la reforma al Estado que está dirigiendo Rafael Ariztía desde la presidencia, que está tratando de impulsar una serie de elementos, incluya mayor autonomía a ciertos órganos sociales que son servicios públicos y que los protejamos de este ciclo político que tenemos donde se cambian los directores cada 3 años, cada 2 años. Al final ninguna institución pública funciona bien porque nosotros mismos la matamos cambiando los directores porque llegó un senador que se enojó con el otro, un diputado, y al final es una gran... Pero a tu punto, Clarisa, claramente el mandato es mucho más que el Sename. De hecho, el Sename es la punta del iceberg. Y el mandato es, primero, acceso universal, ojalá, pronto, a la educación temprana. Segundo, y algo que tú dijiste que es muy cierto, alerta temprana cuando un niño deserta, cuando un joven deserta. Tal vez, y esto lo decía incluso en su minuto, me acuerdo, hace ya, no sé cuándo fue candidato presidencial Claudio Rego, pero... 2013. Decía efectivamente, y yo lo comparto mucho, tal vez el gran drama que tenemos hoy día es que cuando un niño deserta del sistema escolar, no se prende ninguna alerta en ninguna parte. En ninguna parte. Y yo creo que, tal como tú dices, Clarisa, tenemos que poner la alerta mucho antes. El Sename está al final, y este mandato incluye ley de adopción, este mandato incluye el Sename, sin lugar a dudas, que tenemos que hacernos cargo. ¿Ley de garantía de derechos de la infancia? Por supuesto, de hecho, también mañana vamos a tener en la Comisión de Derechos Humanos el poder hablar también cómo vamos a ir implementando esta ley, que fue avanzada también en el gobierno anterior. Tenemos que elegir también el defensor del niño. Entonces, este mandato de la ley no es solamente el Sename, Clarisa. O sea, claramente es un mandato de poner la infancia, que no es un tema que estamos partiendo desde cero, pero claramente, si hubiésemos destinado 12% de los recursos que destinamos a la gratuidad en la educación superior en el gobierno anterior al Sename, habríamos logrado por lo menos duplicar los recursos que hoy día tienen los niños del Sename, que sabemos que lo necesitan. Yo escuchaba a Giorgio y me dio mucha pena escuchar que Giorgio dice: yo voy a votar en contra del aumento de las subvenciones del Sename. No, de la forma en que se hace. No, pero él dice, si que no cambian la fórmula, él dijo claramente, lo estaba escuchando, si no cambian la fórmula, voy a votar en contra del aumento de las subvenciones del Sename. Yo lo encuentro una inmoralidad. Después de que estuvieron pidiendo que toda la reforma tributaria se fuera a la educación superior, que los niños, yo hoy día me alegra ver al Frente Amplio preocupado por los niños, pero yo no los vi preocupados hace 6 años atrás, cuando marchaban. Y que hoy día digan, sin complejo, bueno, Revolución Democrática, perdón, Revolución Democrática, que Revolución Democrática hoy día diga que va a votar en contra del aumento de la subvención del Sename, pero me parece que es quedarse con una afirmación. Silvia Seguirre y Beatriz Sánchez, y después algo. Sí, dos cosas. Buenos días, senador. En materia de infancia, el 12% de los chilenos vive en pobreza. Así está determinado por la CACEN. El 9% de los adultos mayores está en pobreza, 3 puntos menos que el promedio nacional, pero el 18% de nuestros niños están en pobreza. Es decir, hoy día el Estado está focalizando sus recursos en los adultos mayores, en grupos donde ha logrado disminuir respecto del promedio nacional la pobreza, pero nuestros niños, el 18% está por bajo el nivel de pobreza y es un tema tremendo. Y hemos sabido que los recursos materiales, es decir, las condiciones de vida de estos niños, afecta terriblemente su desarrollo cognitivo, su desarrollo emocional, de manera que si no ponemos también recursos y foco desde el útero, porque resulta que incluso ya el niño, el feto en formación en el vientre, ya la pobreza está influenciando su desarrollo cerebral, de manera que si no hacemos algo previo a los 6 años, probablemente va a ser muy poco lo que podamos hacer después. Así que ojalá que en el tema de infancia tomen eso en consideración. Pero yo quisiera abordar el tema de género. Yo entiendo que en la alianza Chile Vamos, en Chile Vamos hayan diferencias. Hemos evolucionado. Y lo encuentro positivo. Yo creo que las diferencias son positivas porque logran aunar a más personas y a personas distintas. Y encuentro legítimas las diferencias.
pero considero complicado la forma en que se están llevando a cabo esas diferencias. Y lo digo con nombre y apellido, la forma en que Jacqueline Van Rysselbergher ha hecho este gallito político que decía hoy día Jaime Belolio respecto del gobierno en este tema, me parece que es poco sano. Yo creo que uno puede manifestar su opinión y puede perder o ganar en las mayorías en el Parlamento. Pero ¿no le parece a usted que la forma política en que ella ha llevado este problema ha generado un conflicto al interior que es innecesario? Bueno, no solo eso, yo creo que, y tal vez porque no estaban acostumbrados a que estos temas de diversidad en materias valóricas sean una riqueza, lo ven como algo como si fuese una afronta contra el sector. Y yo creo que eso es un error. Y yo con esto creo que Jacqueline debiera entender de que la diversidad de Chile Vamos, lejos de ser una amenaza para la UDI, o para su proyecto político, o para su visión, sea algo que realmente lo tomemos como un eje estructural de un cambio de un ciclo político. Porque, y aquí aprovecho de invitarlo a una reflexión más profunda, ¿este va a ser el segundo gobierno de Sebastián Piñera o va a ser el primer gobierno de una coalición de Chile Vamos? Y algo que pareciera lo mismo, no es lo mismo. O vamos a realmente convencernos de que queremos construir una coalición política más diversa, más amplia, donde incluso el día de mañana seamos capaces de convocar a personas que tal vez en el pasado se sintieron parte de la concertación y que hoy día tal vez no se sienten parte Te mira a ti. Yo miro a mis amigos. Pero yo creo que reconocer también, y lo voy a decir con todas sus letras, vengo llegando de La Haya, estuve ahí con José Miguel Insulza, con Pizarro y con otros más. Yo realmente creo que la centroizquierda tiene que también, así como creo que Chile Vamos tiene que reflexionar sobre su proyecto político a largo plazo, cuál es la nueva montaña que queremos construir, cuál va a ser el sueño de país que vamos a presentarle a Chile, mucho más allá de un buen gobierno. Y yo creo que la infancia es el corazón de ese proyecto país. Si logramos igualdad en los niños, gran parte de la injusticia que tenemos en Chile la vamos a ver resuelto, no toda, porque claramente la pobreza, la miseria y el abuso son cosas que tenemos que combatir. Pero volviendo a la pregunta de Silvia, senador, ¿usted cree que, porque dice, aquí se tiene que entender, o este es el segundo gobierno de Sebastián Piñera o el primero de una coalición que se proyecta más a largo plazo? ¿Ella está de alguna manera torpedeando eso con sus declaraciones? Por supuesto, yo creo que no ayuda, es lo más mínimo. Cuando ella siente de que Chile Vamos, alguien que piensa como Evópolis, no es bienvenido o es algo que no debiera tocarse, creo que le hace un daño al sector, sin lugar a dudas. Beatriz Sánchez. Sí, que Gonzalo subió las cejas así cuando escuchó esto. ¿Está torpedeando? Beatriz, además podríamos contestarle si es el gobierno Piñera o el de la coalición. Nosotros deseamos que sea el gobierno Piñera, que dure 4 años. Sí, así que, pero es que era interesante lo que preguntaba Silvia. Yo tengo aquí mi pregunta, pero es que es interesante lo que preguntaba Silvia a propósito de los efectos que puede provocar lo mismo. Intentar que dentro de... Estamos hablando de la presidenta de un partido que está intentando, y usted lo decía así, senador, y es súper duro, que está intentando torpedear lo que está haciendo hoy día su presidente, me refiero a la coalición, Sebastián Piñera. ¿Y esto puede traer consecuencias de qué? No, ¿Qué pasa cuando una presidenta de un partido de la coalición está torpedeando al presidente? Yo creo que ella no está torpedeando al presidente, ella está pensando de que la coalición... yo lo entendí mal entonces. No, ella está torpedeando a personas como nosotros, partidos como el nuestro, que pensamos distinto. Y que de alguna manera su señal es que en esta materia, mira nuestra señal, ¿qué es lo que decimos nosotros en Evópolis? Bienvenida a la diversidad. No estoy pidiéndole a Jacqueline que piense como nosotros. No quiero que piense como nosotros. Sí quiero que ojalá diga, bueno, en esta coalición, que ya no es la alianza, que es Chile Vamos, una mirada más liberal, no solamente es aceptable, sino que es valorada, es bienvenida. Porque hay cosas en que no vamos a estar de acuerdo. Y por eso cuando en la entrevista hoy día me preguntaban, ¿y usted cree que tienen que transar si es que tal vez son 16 años o 18? Dije, mira, esto es un tema de principio, votemos y que ojalá ganemos. Y si no, tal vez nos demoraremos un tiempo más en conseguir que más parlamentarios estén dispuestos a modificar esa ley. Pero yo creo que son materias donde ojalá esa diversidad la veamos como una riqueza de Chile Vamos. Cuando logremos eso, creo que vamos a lograr que efectivamente esta coalición se proyecte no como el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que de hecho creo que el primero fue muy bueno, pero claramente nos faltó un proyecto político de largo plazo. Y yo creo que en esta casa un poco más grande tenemos que caber todos. Yo quería tomar ahora respecto a lo que iba a decir. Yo creo que no hay miradas distintas y creo que quedó muy claro el 2017 que todos teníamos postura y bien concreta respecto a infancia. Es más, de hecho yo traje el programa, que fue el programa de gobierno y que hoy día es una guía para los parlamentarios del Frente Amplio y que en la página 127 está con harto detalle todo lo que proponemos de infancia. Y infancia en el paraguas grande. Sename, que son los niños, niñas, adolescentes más vulnerados, como también
todas las otras instancias y fue un debate largo. Y nosotros hicimos un programa participativo y hubo un plebiscito para el programa y dentro de ese plebiscito, dentro de las 5 primeras prioridades estaba infancia también. Entonces no es algo que venga de un solo lado, yo creo que hay un consenso mucho mayor. Pero es bien importante varias cosas. Uno, esto no es solamente entregar más recursos, me imagino que usted lo sabe re bien. Y esto yo aquí no me voy a poner a defender lo que dijo el diputado Giorgio Jackson, yo le tengo mucho afecto, obviamente, pero a lo que se refería es que esto no es llegar y dar recursos. Uno de los grandes problemas que hay a propósito de lo que pasa con los distintos programas en el Servicio Nacional de Menores es que no hay un adecuado control de gestión respecto a los distintos programas que se hacen. No existe. Eso me lo dijeron múltiples organismos, desde el Sename y organismos privados también, que me decían, oye, ojalá hicieran control de gestión porque nosotros estamos haciendo bien la pega y hay otros que no lo hacen bien. Que también eso es cierto, hay algunos que están muy bien y otros que no están tan bien. Entonces, no es solamente dar plata, a eso se refería el diputado Giorgio Jackson, no es llegar y dar plata, es decir, él fue un poquito más lejos. Yo quiero votar en contra, ¿no? Pero condicionó se refería al modelo que no hay control de gestión, la forma de subvención que tiene efectivamente algo que... ¿Sabes cuánto se gasta hoy día? Un momento, solamente para completar. Una de las cosas que nosotros planteamos, porque me parece que es súper interesante, es un programa de desinternalización más intensivo de niños. Entonces, cuando hay un sistema que se basa en subvenciones y que puede generar un incentivo perverso de mantener niños en el sistema porque eso garantiza subvenciones, a eso se refiere el diputado, que no es llegar y dar más plata, es mirar en global lo que está pasando hoy día con los niños y niñas y adolescentes más vulnerados. Ese es un tema. Y lo otro, no hay desde el Frente Amplio tenemos toda la voluntad de avanzar, Pero, ojo, esto no es un gallito, no es un gallito por parte del gobierno decir, mire, anoté a este y a este, o de nosotros decir, mire, me llamó este o este. No, esto es mucho más profundo. No es esta política de partido de que, mire, yo voy o no voy. No, esto no tiene que entenderse así. Si se quiere llegar a un real acuerdo, pucha, pongamos todas las cartas, los proyectos sobre la mesa, discutámoslos, tenemos todas las ganas de hacerlo, porque aquí yo no me pierdo. Aquí la focalización no es quién está arriba, es quienes están hoy día. Pero tú fuiste candidata presidencial, Beatriz. ¿Tú le recomendarías a los 2 diputados que asistieran mañana al lunes? Si eso es muy concreto. A mí me parece... Si tienen un programa y todo... Bueno, esas son decisiones que tomarán ellos, pero a mí personalmente me parece que hay que ir a las instancias de discusión. Tenemos nosotros además un programa y las instancias de discusión son básicamente, me imagino que no será una discusión unilateral, sino que será efectivamente contrastar propuestas y para eso estamos súper disponibles. Pero ojo, esto tampoco es solamente me anoto una estrellita, logré esto o logré lo otro. Hay varias cosas. Primero, y tú fuiste candidata presidencial, sabes que tenemos recursos escasos en Chile. Por lo tanto, yo ahí discrepo, senador, y lo dije públicamente durante toda la campaña. En Chile hay recursos, pero está mal repartidos, que es otra cosa. Tenemos un déficit fiscal importante. Pero pregunto, entonces, ¿quién se queda con el 30% de lo que este país produce? Los recursos son escasos, un supuesto básico de la economía. Dejemos que el senador conteste. Senador Castro. Por eso tenemos una mirada distinta. Senador. Solamente se lo quería aclarar. Independiente de cuál sea tu mirada sobre la escasez de recursos, el objetivo es que hoy día, de hecho, nos han quitado el estatus crediticio internacional. Hoy día Chile enfrenta un déficit fiscal importante. Cualquier presidente tiene que elegir dónde van los recursos. Incluso aunque tú aumentes aún más los impuestos, cosa que creo que no te va a traer más recursos porque finalmente hay una curva que cuando uno aumenta más los impuestos, finalmente los recursos no llegan, cosa que también ocurrió con esta reforma tributaria. Pero más allá de cuál sea el nivel de gasto, independiente de cuál sea el nivel de gasto, hay que elegir. Y la verdad que nosotros los políticos podemos decir muchas cosas, pero hay que elegir dónde priorizar. Y lo cierto es que, desgraciadamente, en el gobierno anterior no se priorizaron a los niños. Bastaba un 12% de los recursos que destinamos a la educación superior para poder hacer que el Sename por lo menos tuviese el doble recurso. Hoy día una institución pública del Sename, un CREAT, recibe en promedio 2,5 millones por niño. Las otras instituciones del Sename reciben en promedio 250, 300 mil pesos en promedio. Por lo tanto, la injusticia que hay ahí es brutal. Cuando tú me dices, no es llegar y dar recursos, tú tienes toda razón, no es llegar y dar recursos. Por eso siempre dije que lo primero era poner ojalá a alguien como Benito Baranda a cargo del Sename. Porque de hecho la institucionalidad entera está corrompida. La institucionalidad entera tiene problemas. Y me encanta que hoy día, ojalá el día de mañana, y ahí tampoco entiendo por qué el Frente Amplio duda de ir mañana a una reunión. Y yo escuchaba a ustedes antes de entrar, y en vez de estar celebrando de que el presidente Piñera haya invitado a parlamentarios de distintos sectores, se ponen a discutir si es que fue la metodología correcta haber llamado primero a los partidos políticos para que los partidos políticos eligieran a sus representantes.
Honestamente. ¿Quién dijo eso? Yo escuchaba ante ustedes que decían que la ninguno. metodología de invitar a parlamentarios a la Comisión de Infancia les parecía mala. No. Pero déjame terminar. Terminemos. Bueno, yo tal vez escuché mal la televisión, estaba justo afuera. Y si escuché mal les pido disculpas. Pero lo que les quiero decir es que yo celebro de que mañana tengamos una comisión donde está desde Manuel José Sandón, que ustedes saben que no es mi mejor amigo en el mundo de la política, pero valoro mucho que Manuel José Sandón también esté mañana en la Comisión de Infancia. Valoro mucho y ojalá que esté Gabriel Boric, que vi un Twitter de él hace como 3 meses atrás que decía, estamos disponibles para avanzar en infancia. Me alegra mucho de que mañana ojalá empecemos a conversar. Y eso no significa un cheque en blanco. Nadie es ingenuo, ni presidente Piñera, ni nadie es ingenuo de pensar de que Gabriel Boric, por sentarse en la mesa, va a firmar cualquier cosa. Sabemos que no. Al contrario, yo creo que Sebastián Piñera está siendo generoso de poder partir su gobierno con la infancia como primer eje, pero además haciéndolo con todos. Y no llevándose la pelota para la casa, diciendo esto es un tema mío, sino que siendo generoso y decir, bueno, conversemos. Yo por lo menos cuando me llamó Gonzalo Blumel, en ningún caso me dijo, el ministro Blumel, de decirme, oye Felipe, ya, oye, están aquí, tienen que votar todo lo que nosotros digamos. No me puso ninguna condición. Y eso creo que es sano. Yo esperaría la generosidad después. Y por lo mismo, bueno, pero es que no seamos prejuiciosos. Por eso la pregunta que hace Gonzalo. Prejuicio, por eso la pregunta pero que no nos adelantemos, veamos cómo van. Pero por lo mismo creo que lo sano para el Frente Amplio es ir mañana, sentarse a la mesa, si es que les parece que después es mezquino. Lo que ocurre, bueno, tendrán su derecho de salirse. Pero creo que es sano de que la ciudadanía nos vea en estas materias, que nos vean unidos. Si en vez de partir gobernando con aquello que nos divide, partamos gobernando con aquello que nos une. Y yo honestamente creo que el tema infancia es un tema que nos debiera unir a todos. Aldo Cornejo y Loreto Segui. Bueno, yo creo que nadie en su sano juicio podría ser contrario a que el gobierno actual haga todo el esfuerzo necesario para darle una prioridad al tema de la infancia. Yo creo que eso está fuera de duda. Y no recuerdo haber escuchado a nadie que haya hecho un comentario respecto de la convocatoria del presidente de la República. Ahora, otro tema distinto es para qué producto esa comisión va a tener, si los acuerdos allí son vinculantes para todos los parlamentos. Ese es otro tema. Pero, y eso se va a resolver no en esta comisión, sino en el Congreso Nacional. Pero yo quería hacerte 2 preguntas porque aquí estuvo invitado hace un par de domingos atrás el ministro Moreno, que entiendo yo que es el que dirige esta comisión o jugará un rol fundamental por ser ministro de Desarrollo Social. Y mucho se ha hablado en el actual gobierno del rol que el sector privado va a jugar en las políticas sociales. Y también, naturalmente, dentro de las políticas sociales, uno no tendría por qué descartar a priori el rol que pueda jugar el sector privado en materias como la infancia. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo concibes tú el rol del sector privado en políticas sociales, atendida no solo tu preocupación, no desde ahora, en el tema de la infancia, sino además fuiste ministro de Desarrollo Social en el primer gobierno de Sebastián Piñera? Porque, claro, uno podría pensar que el sector privado, que tiene muchos recursos, podría, no sé, estoy inventando, hacer uso de la ley de donaciones y tener rebajas tributarias, se aporta recursos a una determinada institución. ¿Sí? ¿Cuál es el rol que cumple? Porque uno siempre tiende a pensar que es un rol más bien compasivo con aquellos que sufren o que tienen alguna vulnerabilidad. Y lo segundo, muy concretamente, yo sigo preocupado de lo siguiente. Veo, y es legítimo, una nutrida agenda del gobierno en materia social, ¿ya? Pero eso tiene costos. Aumentar la subvención del Sename, que efectivamente es muy baja en los organismos colaboradores, bueno, yo de repente mi preocupación apunta a una cierta inconsistencia en gastar, en reconocer que tenemos estrechez económica, déficit fiscal, aumento de la deuda pública, etcétera, y por otro lado, un programa muy ambicioso desde el punto de vista financiero, y la señal que el gobierno da es rebaja tributaria a la gente de mayores recursos. Entonces, ¿cómo se concilia? El ministro Moreno anunció aquí la rebaja tributaria, pero nadie no nos indicó de dónde van a obtener otros recursos. Y por último, muy breve, siempre que se habla del Estado, del Sename, en fin, mi pregunta es, ¿cómo te imaginas tú el rol que la familia puede jugar en este tema de la infancia? Porque yo lo he planteado en otras oportunidades. En este país hay subsidio a plantear árboles en el sur, hay subsidio, y es legítimo, es subsidio para tener casa, también es muy legítimo. Pero ¿cuál es el subsidio que el Estado le da a las familias para que cumplan el rol que tiene que cumplir? Sobre todo hoy día, en que los roles que se juegan en la familia son completamente distintos a los que se jugaban 20 años atrás. Entonces, claro, uno dice, podemos aumentar la subvención en el Sename al doble, al triple,
Pero ¿qué estamos haciendo desde el punto de vista, por favor, no me malinterprete el comentario que voy a hacer, pero qué estamos haciendo desde el punto de vista económico, de ayudar, que muchas veces es necesario, a familias para que puedan cumplir roles que hoy día está cumpliendo el Estado y yo creo que no debiera cumplirlo? Senador. A ver, primero sobre el rol del sector privado, que es tu pregunta sobre la avenida Alfredo Moreno. Yo creo que efectivamente el sector privado tiene un rol fundamental, mucho más allá del rol compasivo, que es un rol que siempre es bienvenido. Yo no soy en contra de la filantropía, todo lo contrario, la filantropía en Chile todavía es bastante pequeña comparado con el rol de la filantropía en otras partes del mundo. Pero me tocó estar en ICARE hace 2 semanas atrás y una de las cosas que traté de comunicar, plantear, es que efectivamente el sector privado también es un actor político. Son empresarios, no puede pensar de que su accionar en su empresa, de acuerdo a la ética, de acuerdo a sus valores, de hecho el sector privado es un tremendo motor. Tenemos que empezar a tratar de dejar de estigmatizar al sector privado como un sector que genera puros males, todo lo contrario. Pero para que eso también ocurra, el liderazgo político y comunicacional que tiene que entender cualquier empresario que nos esté escuchando es entender de que él también es un actor político. Por lo tanto, cualquier decisión que se toma en materia de trabajadores, en materia medioambiental, en materia de ecosistema, es entenderse que ya se acabaron los tiempos donde nos conformábamos simplemente con cumplir lo que dice al pie de la letra de la ley. O sea, y ahí por eso voy a tu pregunta. Yo creo que el sector privado tiene que cumplir un rol. Y un rol ojalá menos, o no solamente asistencialista. El asistencialismo no es malo de por sí, pero claramente insuficiente en el Chile moderno. Y ahí es donde yo siento que ojalá todos sintamos que el rol de construir una sociedad justa no es solamente un rol de los políticos, de los filántropos. Los empresarios son tremendos actores. Dan trabajo, se esfuerzan, generan familia dentro de sus mismas empresas y ojalá que ese ecosistema sea positivo. Porque lo contrario, a pesar de que nos vamos a bypassear, y ahí voy a la última pregunta tuya, a pesar de que vamos a bypassearnos la ética y que simplemente haciendo regulaciones vamos a solucionar todos los problemas, no va a ser así. Siempre va a buscar la vuelta. Y respecto a la nutrida agenda social, primero, yo creo que me tocó escuchar y compartir con Felipe Larraín, el nuevo ministro de Hacienda, efectivamente no vamos a lograr equilibrio fiscal en este gobierno. No vamos a ser capaces. Producto de que efectivamente el déficit ya es suficientemente alto, pero sí hay una convergencia, que desgraciadamente no se cumplió en el gobierno anterior. Tú puedes decir, mire, el déficit fiscal no lo voy a llevar a 0 en 4 años, pero sí me voy a comprometer a que si es que estamos hoy día en 2, bajemos a 0,5. Y eso es lo que tiene que cuadrar finalmente el ministro de Hacienda. Por lo tanto, cada vez que decimos que sí a esto, y esto es bien relevante respecto a lo que yo les decía de poner a los niños primero en la fila, implícitamente le estamos diciendo que no a otros. Si esa es la regla de la vida. Tú no puedes gastar infinitamente porque los recursos no son infinitos. Entonces, cuando el ministro Moreno, cuando el presidente Piñera se comprometen con la agenda de infancia, y ahí nos va a tocar mañana, ojalá, y que lleguen todos los actores políticos a la Comisión de Infancia, vigilar que eso sea así. Y que efectivamente invirtamos la ecuación de gasto social, que demuestra las prioridades, porque nosotros podemos decir que no interesan a los niños, pero si no invertimos, no los ponemos como prioridad el gasto social, la verdad es que eso queda en puras palabras. Loreto. Bueno, primero decir un poco que de alguna manera lo que ha planteado el senador, que ha sido parte de la conversación, el senador Kast, antes diputado y además representante, yo creo que es relevante que como senador representa a Evópoli, porque dijo una cosa bien importante. Dice, nosotros en Chile Vamos tenemos diversidad de temas, debatimos, pero no nos dividimos. Y yo creo que ahí hay algo esencial, que es nos respetamos. Pero ¿cuál es la gracia? Es que efectivamente hay diversidad. Porque uno podría decir eso, y que fueran todos más o menos similares. Entonces, debatir, no dividirse, respetarse. Yo creo que hemos dado muestras fehacientes como Chile Vamos, que efectivamente aprendimos de lo importante que es la unidad, de lo importante que también es ser pragmático, y hoy día eso ha significado que como coalición somos parte de un gobierno. Y en ese gobierno, Evópoli, no cabe duda, que pone ese sentido de temas diversos, y que yo creo que acá lo más importante no es que en el tema tal vez en el tema de identidad de género haya una crisis. Yo creo que lo que hay es un tema a tratar, donde es distinto, pero hoy día se respeta. Y la UDI, más allá de lo que piensa cada persona, que me parece súper lícito, indudablemente lo que piensa la presidenta de la UDI como persona y que otras personas también podrán compartir, es totalmente lícito, pero eso es distinto a lo que pensamos algunas otras personas que somos parte de Chile Vamos, lo que piensan los parlamentarios de Evópoli, e incluso en Renovación o incluso en otro partido que ya no es partido, pero que está ahí conformándose y que era parte de Chile Vamos, como era el PRI. Entonces, yo creo que es importante no solamente hacer un eslogan, sino que los hechos concretos han mostrado que hemos trabajado en diversidad, que fuimos capaces de buscar los puntos de encuentro más que las diferencias.
Y dicho eso, en este rol de Evópoli, que creo es muy importante, del cual además uno se siente parte, le quiero preguntar al senador, y me voy a cambiar un poquitito de tema, y es que hoy día en la Araucanía, Evópoli como nuevo partido, como diversidad dentro de Chile Vamos, pero que al final es parte constituyente, y así lo ha mostrado el presidente, porque el presidente no solamente ha dado señales de conversar hacia todos los sectores políticos, sino que también al interior de Chile Vamos. Lo que hizo en la reunión con los partidos por el tema de identidad de género, lo que busca es que cada uno muestre sus opiniones, sus particularidades. Entonces, dicho eso, senador, en el tema de la Araucanía hay una presencia importante de parlamentarios de Evópoli, ¿no es cierto? En forma, yo diría, histórica, hay una mujer que es senadora en la Araucanía, hay 2 senadores y 2 diputados. ¿Cuál va a ser el énfasis y el liderazgo que va a infundir Evópoli en lo que hoy día el presidente es uno de los grandes 5 temas, paz en la Araucanía? ¿Cuál va a ser ese énfasis y por dónde Evópoli va a intentar poner el sello que hoy día es parte de la bancada y también como partido de este sello social y este sello también desde el punto de vista de paz, donde hoy día efectivamente tenemos grandes desafíos? Bueno, gracias por preguntarme por el tema de la Araucanía. Algo había anunciado y me encantaría que pudiéramos también lo vamos a conversar. Debatir sobre eso. Pero, Loreto, primero, mucha gente no sabe, la Araucanía, además de la triste noticia de ser una región donde reina la impunidad y no la paz, también es la región con mayor pobreza infantil de Chile. Así es. Tiene 1 de cada 3 niños sufriendo de pobreza. Por lo tanto, todo este diálogo que hemos tenido previo sobre la agenda de infancia, que sea real y sea concreta, es muy relevante. Y además que en el caso de los niños, a diferencia de lo que es la educación escolar básica y media, la educación inicial tiene una dificultad aún mayor, que es que si no es de calidad, le hace daño al niño. O sea, no podemos volver a repetir un modelo donde aumentemos la cobertura simplemente y lo hagamos sin calidad, porque está demostrado empíricamente de que aumentar la cobertura sin calidad en la educación de infancia, de hecho, le hace peor que... Y me alegra mucho que el presidente Piñera efectivamente en los primeros días haya asistido a la Araucanía. De hecho, se habló mucho del cambio a la ley antiterrorista, que es una parte de lo que dijo, pero hizo una agenda mucho más nutrida que eso. Eso, senador, sí, se lo quiero preguntar, perdón, porque es en base a lo mismo, ¿no? Hay quienes han criticado, y voy a citar, por ejemplo, lo que decía el exintendente Francisco Huanchumilla, que el presidente Sebastián Piñera llegó con el garrote a la Araucanía, que finalmente la señal es simplemente más por el lado de la seguridad, del orden público, que con esta mirada más integral que algunos están pidiendo para poder solucionar el problema en la región. ¿A usted le parece que hay un problema comunicacional, es decir, que no se ha dado a conocer o que efectivamente se ha puesto énfasis en ese punto legítimamente? A ver, 2 cosas le diría a Francisco, que de hecho ya lo he dicho públicamente y espero poder conversarlo con él también el día martes en el Senado. Primero, yo creo que Francisco le hace un flaco favor a la región cuando trata de poner al pueblo mapuche como destinatario de esta ley antiterrorista. Al contrario, el pueblo mapuche es tremendamente pacífico. Esta ley antiterrorista no tiene nada que ver con ellos. De hecho, se hace cargo también de los bombazos en Santiago, en el metro, y por lo tanto, y este grupo de violentistas que recurren a la violencia y que hacen atentados no representa al pueblo mapuche. Por lo tanto, yo invitaría también ahí a Francisco Huanchumilla que tenga delicadeza con sus palabras, porque creo que le hace un flaco favor al pueblo mapuche mezclando estos temas. Pero, la paz es la... Perdón, déjame terminar, Beatriz. Ni siquiera es parte de la agenda araucanía. Déjame terminar, Beatriz. Terminemos el punto y te doy la palabra. Y creo que la agenda de la paz en la Araucanía, la agenda es mucho más global, bastante va más allá de simplemente la seguridad ciudadana, pero la seguridad ciudadana es fundamental. Ahora, yo sí creo que efectivamente la ley antiterrorista no es la bala de plata. Creo que es positivo lo que se anunció. De hecho, trata de equiparar lo que es de una ley que ya tenemos hoy día, que es la ley antidroga, con las atribuciones que quisiéramos tener también para combatir el terrorismo. Y por lo tanto, creo que lo relevante del anuncio del presidente Piñera es tomarlo en su conjunto. Hay una serie de materias también de desarrollo social que van acompañadas de una creación también de una unidad antiterrorista dentro de Carabineros, cosa que no existe y me parece muy necesaria, pero reducir los anuncios del presidente Piñera simplemente a la agenda de seguridad ciudadana, que es fundamental, te insisto, y que lejos no tienen nada en contra del pueblo mapuche, todo lo contrario. Muchas de las víctimas de la violencia en la Araucanía son mapuches. De hecho, sin paz en la Araucanía es imposible que tengamos desarrollo social. Nadie va a querer invertir, nadie va a querer generar trabajo. Entonces, a mí no me gusta este juego que algunas veces hacemos los políticos, de decir, no, mire, llegaron con el garrote. ¿Qué garrote? Devolverle la paz, cumpliendo todos los tratados internacionales de derechos humanos, cumpliendo la Constitución. ¿Es ir en contra de alguien? A mí, honestamente, esa visión Beatriz, no la comparto. Es que, senador, yo ahí tenía una pregunta a propósito de la imagen.
usted dice, la ley antiterrorista presentada es mucho más global y no tiene que ver con la Araucanía. Entonces, comunicacionalmente, entonces, fue que cometieron un error porque la presenta en la región de la Araucanía y además, si miramos a quiénes se le aplica la ley antiterrorista hoy día, principalmente, aparte de unos hechos que ha habido, el caso Bombas en Santiago, pero principalmente tiene conexión con hechos que suceden en la región de la Araucanía y los que han estado procesados son principalmente, podemos ver las estadísticas, personas mapuche. Entonces, evidentemente se hace el nexo, no es de mala fe, es que se presentó allá y si vemos la historia reciente, tiene que ver con la historia reciente. Por eso es que le preguntaba y por eso, como decir, no, pero es que no es la intención, bueno, ¿cómo lo podemos interpretar si fue llevado adelante de esa manera? Y quiero preguntarle también un poquito más por lo que habla de una agenda para pacificar la zona, que igual es súper fuerte la forma de plantearlo. ¿Cuánto se recoge ahí de lo que los mismos mapuche han planteado incluso en una serie de reuniones que sostuvieron para una constitución nueva respecto a reconocimientos de plurinacionalidad y también de autodeterminación? A ver, primero, que devolverle la paz a la región no me parece para nada algo que suene feo, que suene raro, al contrario. O sea, de verdad te invito a que ojalá conozcan el sufrimiento que tienen muchas, incluso comunidades mapuches que no quieren para nada la violencia, no se sienten representados. Bueno, entonces me parece raro que a ti te parezca sorprendente de que devolverle la paz a ti te suene como algo violento. No. O sea, jamás he dicho... La asociación es paz, guerra, paz, terrorismo. Devolverle a alguien la paz. ¿Devolverle la paz? ¿Eso es violento para ti? ¿O tú crees que hay paz en la Araucanía? No, senador, me parece que es bien complejo. Yo preferiría que hubiese un trabajo conjunto para llegar a un buen entendimiento, más que devolverle a alguien, el presidente, la paz a una zona. Me parece que la forma de plantearlo me parece que a mí me impresiona porque me parece que es mucho mejor una construcción conjunta. ¿Qué tiene que ver con eso? Beatriz, nadie quiere no trabajar en conjunto. Lo que pasa es que de verdad tenemos un problema de que no hay paz en la Araucanía y es muy severo. Y no solamente no hay paz, sino que además no hay paz por culpa de nosotros los políticos, de que empezamos a validar muchas veces esta violencia, empezamos a mezclarla con causas que se supone que son legítimas. Y pueden ser muy legítimas las causas, pero como bien decía el Papa Francisco, la misma Araucanía, cuando tú empiezas a, producto de causas legítimas, a validar la violencia, caes en el peor de los mundos. Y por lo tanto aplicar seguridad no es en contra de nadie, al contrario es a favor de todos. Y por eso creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno dice esta ley antiterrorista es en contra del pueblo mapuche, porque lo que estás haciendo ahí es una caricaturización del pueblo mapuche, muy discriminatoria. Más aún cuando se dice... Un problema comunicacional de presentación. Cuando se dice que efectivamente acá lo hagamos entre todos, por supuesto que hay que hacerlo entre todos. Sí, yo veo al intendente Mayor con mucho entusiasmo de hacerlo entre todos. Nadie quiere efectivamente dividir a la región, todo lo contrario, la quiere volver a unir. ¿Y cuánto se toma de lo que ha planteado el mismo pueblo mapuche? Pero muchísimo. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que quiere hacer, y espero que hagamos, hoy día toda la revisión de la política de entrega de tierras, que está completamente desvirtuada. ¿Ellos qué quieren muchas veces? Las comunidades nos dicen, miren, yo quiero que en realidad mi tierra sea mía. Hablando de nuevo de tener más autonomía. Hoy día tú sabes que si la tierra que se entrega por la CONADI no pueden hacer nada con ella. No son dueños de su tierra. Una ley que hicimos nosotros en el año 90. ¿Y por qué cuestiona la ley Lafkenche o el convenio 169 de la OIT? Obviamente que se quiere hacer todo, pero cuando no entienden la dificultad que tiene para la región no tener paz y se minimiza ese problema, creo que es un error grave. Porque la paz no es solamente un fin en sí mismo, que lo es, sino que además es un medio para que toda la región pueda efectivamente florecer, sea una región maravillosa. No contestó lo otro, senador. ¿Qué otra cosa? Te contesto feliz. Voy a dejo aclararse, se lo recuerdo. No es de mala fe, querida Bea. Una aclaración antes de hacer la pregunta, porque mencionó la escasa recaudación tributaria. Yo diría, esperemos el ejercicio 2018, porque recién entra en régimen ahora la reforma tributaria, antes de emitir estos juicios que son pura deseo o voluntad de expresarlo. Porque no tienes... No, el déficit fiscal no es deseo, no, estoy refiriéndome a la recaudación tributaria con la reforma tributaria, recién entra en régimen ahora. Veamos el ejercicio... Veamos el ejercicio 2018... El ministro Arenas, cuando yo estaba en la Comisión de Hacienda, cuando el ministro Arenas llegó y nos dijo que se iban a cumplir tres cosas con la reforma tributaria, no se cumplieron ninguna de las tres. Nos dijo que íbamos a tener equilibrio fiscal, gracias a la reforma tributaria.
estarás de acuerdo conmigo que no vamos a tener equilibrio fiscal, ni siquiera en este gobierno. Nos dijo que no iba a afectar el crecimiento económico del empleo y sí lo afectó. Y nos dijo además que íbamos a tener gratuidad en la educación superior, cosa que tampoco tuvimos porque no hicieron los cálculos. Bueno, entonces, no vamos a entrar ahora a decir... lo único que quería aclarar es que hiciste una afirmación que recién ahora la vamos a poder ver el 2018 para ser más rigurosos. En plenitud tiene razón, pero que ha habido... Baja la recaudación los últimos 3 años, un dato de la causa. Estoy señalando que para evaluar la reforma tributaria y no solo el efecto o el impacto del crecimiento, esperemos el ejercicio 2018 y hagamos una conversación sobre ello pasado el ejercicio. Avancemos con el otro punto, Clarisa. En régimen el 2018. En plenitud significa eso. En plenitud significa eso. Pero era una aclaración porque no se había moviendo en la dirección correcta. Porque se hacen afirmaciones sin evidencia. Pero volvamos al tema ya no de la infancia. Yo creo que quedaron algunas cosas dando vuelta, pero habrá oportunidad para abordarla. Y entremos al tema de la Araucanía. Voy a hacer una aclaración. Lo de la búsqueda de paz, yo creo que tenemos un problema generalizado en el país de violencia como modo de convivencia. Por lo tanto, esto no apela particularmente a la Araucanía, esto nos apela como sociedad. Y el tema en general, hay lugares en la región metropolitana en donde la violencia es cotidiana. Brutal. Los problemas de femicidio son fenómenos de violencia que no han parado. Por lo tanto, centrarlo en la imagen de la Araucanía le hace un flaco favor a lo que hay que abordar en la Araucanía. Y el problema de la... déjame terminar. Yo no diagnosticar que en la Araucanía hay un problema mucho más severo que el resto del país. Sí, pero iba a eso precisamente. Iba a eso precisamente, que tiene además otras complejidades. El problema de la pacificación, la paz, es por la evocación que hace del concepto de pacificación de la Araucanía, que conllevó, entre otras cosas, los problemas que tenemos hoy día. Y por lo tanto, en ese sentido... El uso de la paz no es por oposición a violencia, sino es esta imagen del control que significó sobre los pueblos, sobre el pueblo mapuche. Eso es lo que resiste mucho el pueblo mapuche, la evocación histórica de lo que significó la pacificación de la Araucanía. Ojo que es a eso a lo que ha habido reacción. Jamás ha hablado de la pacificación de la Pero es la evocación, la evocación que hace. Es la evocación que hace y por eso es recogiendo la propia reticencia de los mapuches. Pero la pregunta es, no cabe duda que tú tienes problemas socioeconómicos, problemas de pobreza, que hay que revisar la ley indígena y el reparto de tierras. Yo creo que ha habido problemas, pero el problema de fondo, y lo dijo Beatriz, es un problema político. Tú no puedes resolver los fenómenos que hoy día vive la Araucanía si no recoges detrás lo que moviliza o el uso que grupos antiinstitucionales hacen de algo que no ha sido resuelto y que tiene que ver con un reconocimiento constitucional, con el debate sobre multiculturalismo, plurinacionalidad y autonomía. Si esas cuestiones no son parte de la agenda, yo te puedo asegurar que modificación de la ley indígena sobre tierras, más recursos para las escuelas indígenas, no lo va a resolver. Esto no es solo en Chile, es en muchas partes del mundo y es una lección que aquí no se ha querido aprender. Es más, hemos leído en la prensa que se quiere derogar el 169 de la OIT. Esto es retrotraerse a acuerdos que ya por lo menos generan unos pisos en la realidad indígena. También, Clarisa, decir que el problema de fondo es un problema político, te lo acabo de decir, por supuesto. Y de hecho, uno de los problemas políticos más graves que tenemos es que en buena parte de la Araucanía no hay Estado de Derecho. No puede entrar la policía. Entonces, claramente un problema político. ¿Perdón, en buena parte de la Araucanía? Sí, en parte de la Araucanía no se puede entrar. Y desgraciadamente eso... Pero buena parte, usted dice mayoritariamente en la región, porque no mayoritariamente. No, pero dice buena parte, senador, por eso... Territorialmente en regiones importantes. En varias áreas, en muchos lugares no se puede entrar. Y tenemos un problema gravísimo político. Ahora, si eso en paralelo, Clarisa, ¿tú crees que no se puede avanzar en darle seguridad y hacer valer el Estado de Derecho con una agenda rica, constructiva, que efectivamente la hagamos con nuestro pueblo originario? Que de hecho, para mí, una de las grandes riquezas que tiene la región, desde todo punto de vista, desde su capital cultural, desde su capital turístico, la región de la Araucanía debiera ser, ojalá, el pulmón turístico de Chile, está completamente deprimido, producto de que no hemos avanzado efectivamente en nuestra agenda indígena. Pero de ahí a decir que eso nos tiene que inhibir de actuar en paralelo
para poder aplicar seguridad ciudadana en la región y para que un grupo de personas pueda aplicar en forma reiterativa e impune atentados, que muchas veces también significan atentados a comunidades mapuche, a mí me parece que no corresponde. O sea, pensar de que no podemos avanzar en los dos planos al mismo tiempo, entonces estamos de acuerdo. Oye, mira, yo creo que la discusión sobre la ley antiterrorista es una discusión que partió en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. Ahí ustedes deben recordar que hubo una comisión que encabezó el abogado Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, que convocó a distintos expertos. De modo que si uno tuviera que emitir una conclusión, no cabe ninguna duda que la ley actual, vigente, es una ley que requiere ser modificada. Yo creo que no hay dos opiniones en esa materia. Podemos discutir aspectos técnicos de la ley, si hay terrorismo de manera individual, como el proyecto que anunció el presidente lo consigna, cuestión que es bastante discutible, pero en fin, pero todos estamos de acuerdo en que esa ley hay que modificarla, no cabe ninguna duda. Tanto es así que muchos eventos de terrorismo no han podido ser resueltos porque hay dificultades probatorias, tú lo debes saber mejor que yo, que en la definición de terrorismo es muy compleja porque implica un dolo específico que es muy difícil de probar, en fin. Pero admitamos una cosa, siendo necesario modificar la ley antiterrorista, creo que es un error desde el punto de vista político, comunicacional, como quieran denominarlo. No estoy atribuyendo mala fe ni segunda intención, solamente a lo que yo vi en la televisión y a lo que leí en los diarios. Un presidente de la República en una región donde ha habido una discusión, además larga, si hay actos de terrorismo, si son terrorismo, delitos comunes, etc. Un presidente va a esa región. La noticia que copa a todos los medios es que ahí, en esa región, él anuncia modificaciones a la ley terrorista. Con lo cual, se logra un efecto que probablemente no estuvo en el propósito del gobierno, no tengo ninguna duda, y a eso se debe referir el senador Buenchumilla, en que la sensación que uno queda así, en una zona donde ha habido discusión si lo que hacen algunas personas es terrorismo o no es terrorismo, el presidente viene y anuncia aquí las modificaciones. Es que ese es el punto, Aldo. Es que ese es el punto. Hubo discusión sobre ese tema. Perdón. ¿Y se resolvió? Mi percepción es que, sin quererlo naturalmente, de alguna manera estigmatiza un conflicto que, yo no tengo ninguna complicación en que un evento delictual sea calificado terrorista si es cumple con los requisitos, en cualquier parte. Porque terrorismo ha habido aquí en Santiago, al el metro, ¿no? Al Landerreche, en muchos lugares. En fin, y creo que hemos tenido una condena que ha sido hace poco, lo cual demuestra las dificultades para poder probar. Entonces, está bien, yo tengo esa percepción por los medios y creo que es un error, porque tuvo bastante más relevancia ese anuncio que lo que decía el obispo Vargas el otro día, donde habían 100.000 familias en la región de Araucanía que no tenían agua potable, ¿no es cierto? Ahora, La Paz... Lo anunció el mismo día también. Pero fue bastante menos importante. La Paz... Para la prensa, ojo. Bueno, que naturalmente las cosas se comunican a través de los medios. Eso es lo que queda. La Paz, sin duda que es fruto de un combate y del irrenunciable deber que tiene la autoridad de mantener el orden público. En eso yo no me pierdo. Pero también la paz en la Araucanía, como ha dicho la Iglesia, es obra y fruto de la justicia. Entonces, podemos tener la mejor ley antiterrorista, en fin, todos los medios legales, represivos, como quieran denominarlo, pero el tema de la Araucanía es un tema que tiene un fundamento distinto, no solo de pobreza actual, sino fundamento histórico, etcétera. Y ahí yo tiendo a coincidir con lo que ha señalado Buenchumilla y otros, aquí mismo la Clarisa lo acaba de decir y Beatriz, de que el problema de la Araucanía es un tema político que requiere voluntad política. Vamos a reconocer a los pueblos originarios desde el punto de vista constitucional, van a tener representación en el Parlamento, como ocurre en otros países, vamos a discutir el tema de la multiculturalidad, lo vamos a consignar en la Carta Fundamental. Es decir, creo que sería una simplificación muy peligrosa pensar que el tema de la Araucanía solo se resuelve con más policía, con una ley antiterrorista más moderna o con medios de esa naturaleza. Senadores, yo sé que no es tu opinión. Por eso te quiero responder. ¿Se hace cargo el gobierno de eso, de lo que plantea el gobierno? Dos cosas. Primero, no creo que haya sido un error político. Yo creo que, y yo quiero decir que la ley antiterrorista, la modificación es importante, pero no es lo más importante. Para mí tú dijiste algo muy cierto. Yo creo que lo que más necesitamos es una inteligencia que funcione bien, para que tengan las pruebas legítimas frente a la justicia de que esas personas que recurren a la violencia... Sí, legítimas, por eso te digo. Y por eso creo que la modificación al sistema de inteligencia es aún más importante que la ley antiterrorista. Ahora, dicho eso, yo creo que no es un error político. ¿Por qué no es un error político? Porque también, desgraciadamente, y ahí es lo que decía hace un rato,
producto de esta complejidad que todas las compartimos. Y de hecho yo en mi campaña presidencial planteé que yo quería que efectivamente los pueblos originarios tuviesen escaño en el Congreso, al menos por 2 periodos, para poder promover efectivamente la participación de nuestros pueblos originarios en el Congreso y que tengan más espacio de poder. Pero eso no quita que tengamos que enfrentar con mucha fuerza y con mucho coraje el problema de seguridad y de falta de paz en la región. Y por eso creo que no fue un error político, incluso como se leyó después de la visita del presidente. Senador, porque estamos hablando de este tema y yo creo que estoy de acuerdo, no fue un error político, ese presidente lo que hace, este fue un tema del que se debatió ampliamente durante la campaña. Hubo candidatos que sostenidamente rehusaron a llamar terrorismo lo que había en los hechos que había en la Araucanía. Rehusaron sostenidamente y el presidente sostuvo la tesis contraria, que en casos específicos sí había terrorismo. Y resulta que, más alta votación. Y resulta que, bueno, en esa región obtuvo el 62%. O sea, cuando el presidente va a la región, yo no me imagino que el presidente pudiera ir a la región y haber, lo que sí, haber silenciado ese tema, bajo el riesgo de que los medios se quedaran con eso. Lo que sí me parece correcto que hizo fue separarlo. No es parte del plan de la Araucanía. En eso está muy bien. El tema de la ley terrorista, y yo le encuentro razón a lo que dice Aldo, es un tema donde hay bastante consenso. No es una ley para la Araucanía, es una ley para cualquier rincón del país donde exista terrorismo. Para cualquier rincón del país. Y nadie, creo yo, que se puede oponer a que exista una ley que condene y permita condenar a través de la justicia actos que tienen carácter terrorista. O sea, ¿quién podría estar en contra de eso? Entonces, al final del día se produce una, por decirlo así, ahí en la izquierda chilena como un trauma de decirle, no, en esa ley, no. Trauma que se manifestó en lo siguiente, porque no es una afirmación. Inicia Bachelet su gobierno y dice que no va a aplicar la ley. No va a aplicar la ley terrorista. Y especialmente, ¿dónde? En la Araucanía. Y resulta que, a poco andar, tuvo que desdecirse, tuvo que aplicarla. La aplicó más de 20 veces, no solo en la Araucanía, más de 20 veces. Entonces decirle, ¿hasta dónde no prima el sentido común de decir de que hay ciertos hechos de violencia que son terrorismo y que deben ser juzgados eficientemente en el Estado de Derecho? Tiene todo el derecho cualquier república de defenderse respecto de personas que atenten contra la convivencia democrática. Y para eso una ley antiterrorista eficiente. Y tiene razón Aldo cuando dice la nuestra hoy día es deficiente y es bastante ineficaz. Entonces, ¿tenemos que revisarla? Sí, tenemos que revisarla y tiene que ver. Eso, entonces... Es que el enunciado tuyo, Gonzalo, tiene toda la razón. Y donde uno dice, vea, el oportunismo, nuevamente. Donde dice, hay terrorismo, sí. ¿Por qué? ¿Cuándo hay terrorismo y dónde? El tema de eso es... Hay que precisarlo en la misma ley. Y por eso se está proponiendo una ley distinta. Pero de ahí a decir de que todo lo que dijo el presidente tiene que ver con esa ley, que es lo que logra resumir Buenchumilla, me parece un poquito interesado. ¿Por qué? Porque invisibiliza... Si era un error comunicacional. Porque invisibiliza lo que dice Buenchumilla, pero es que no lo podían no haber anunciado allá, sino eso está correcto. O sea, lo que hay ahí es una demanda de la región, cuando se usa la palabra paz, es una como que a veces nos gustan los movimientos sociales y a veces no nos gustan. Pero resulta que la palabra paz es una palabra que viene del mundo social en la Araucanía. Es una demanda que viene del mundo social. No viene impuesta ni políticamente, ni proviene de una autoridad. Y que un político, y en este caso el presidente Piñera, se haga eco de eso y la utilice, me parece que es lo más propio de la política. Todos los movimientos sociales. Déjame aportar algo con lo que dice Gonzalo que sirve a la discusión. Y es que, algo que no hemos puesto, y es que este tema de estigmatizar, no nos olvidemos, el tema de la violencia también lo han sufrido muchas personas y familias mapuches. El tema de la violencia no es algo para estigmatizar en la Araucanía. Yo les quiero recordar el caso, por ejemplo, de Seco Furcade, la familia, que fue una semana antes del caso de Macay Luxinger y que sí fue sancionado como acto terrorista 3-0 por, en el fondo, la Corte. Entonces, hay antecedentes, el asesinato del concejal también mapuche, o el atentado a un, me acuerdo, pequeño empresario, emprendedor en un restaurante en Vilcún. Entonces, hoy día no es un tema de estigmatizar. Los mapuches hoy día que viven en la Araucanía también son víctimas de la violencia. Pero eso, incluso los planos, es que se estigmatiza, aquí no estigmaticemos. Y lo otro, lo único, Loreto, si no estamos diciendo el error comunicacional, absolutos, no hay error comunicacional. Lo que pasa es que no nos olvidemos. El presidente Piñera tuvo la más alta votación de todo Chile en la Araucanía. Por lo tanto, tiene un mandato especial, tiene todo el derecho, y me parece toda la lógica, que un anuncio, que es importante lo que dice el senador, esto no es parte de los 5 grandes acuerdos, que fue lo que se hizo en la tarde en Padre de las Casas. Esto es adicional, tiene que ver con la seguridad de las familias,
como fue lo que hizo con el general Hermes Yo quería Soto. preguntarle por los grandes acuerdos Son adicionales. Ya, vamos todos a preguntar, pero ordenadamente, por favor. Pero separémoslos, porque justo no mezclarlo todo. Son distintos énfasis, distintos ejes de trabajo y no estigmaticemos hoy día la gente sufre en la Araucanía. Despejar solo un tema, sí, muy breve, despejar solo un tema que es, de verdad que hay muy buen espíritu para que hagamos buenas leyes. Ojalá que la hagamos entre todos, con Francisco Buenchumilla, con todos los interesados, para que se respeten los derechos humanos. No caigamos en la lógica de creer que aquí lo que se quiere hacer es simplemente caer en una lógica violentista desde parte del Estado hacia las personas que puedan estar siendo sospechosas de cualquier acto violentista. Y por eso me parece bien que el presidente, en lugar de simplemente decir la solución más fácil que decir vamos a militarizar toda la región, diga no, hagamos buenas leyes, hagamos buena inteligencia. De hecho, el tema de los militares en la región, que es un tema que se ha ocupado mucho comunicacionalmente, a mí en lo personal creo que mi oposición a esa idea tiene que ver más con que creo que no es la solución definitiva. Pueden ayudarnos a ser persuasivos a ciertas áreas donde efectivamente no se puede entrar, a tener más tranquilidad en un rol persuasivo. Pero la verdadera demanda es terminar con la impunidad. Que cuando alguien haga un atentado, ojalá no sea uno más en la lista, sino que termine en la cárcel esa persona, que termine presa. Porque en Chile no ocurre, desgraciadamente. Y la modificación a la ley. Y eso es respetando los tratados internacionales, respetando los derechos humanos, haciendo buenas leyes. ¿Avanza en ese sentido la modificación de esta ley antiterrorista? Por supuesto, pero te insisto, no es suficiente tampoco. Lo dijo el intendente mayor cuando lo entrevistaron el día siguiente. Dijo, sí, es bueno lo de la ley antiterrorista, pero eso no va a ser la solución. La solución pasa mucho más por la inteligencia. Para que cuando lleguemos a un juez, le tengamos las pruebas. Y el juez diga, perdone, pero esto no está permitido en el Estado de Derecho, y se va para adentro. Y que sean pruebas fidedignas, además. Silvia Izaguirre. Y de hecho, perdón, y otra cosa que creo que hizo bien Sebastián Piñera. Pero en materia probatoria es clave la ley antiterrorista. Sí, pues. Oye, Felipe, quería llevarte a lo que tú acabas de decir, que tú querías crear un buen ánimo, ojalá en el Congreso que haya un buen ánimo para que podamos avanzar en estas materias. Pero te quería preguntar, ¿cómo ves tú el ánimo político en el Congreso? Porque a mí me ha llamado la atención, Piñera está en el gobierno hace 3 semanas y los titulares han sido retroexcavadora por el Transantiago. Yo me junté con varios expertos de distintas tendencias para analizar el tema de la licitación y la verdad es que todos los expertos te decían que la licitación tenía graves falencias. Si era necesario bajarla o no, ahí siempre hay matices y la discusión es mucho más fina. Pero por lo menos estaban todos de acuerdo con que habían falencias, pero el titular en la oposición era retroexcavadora. Después, con el protocolo de salud, la motosierra. Nuevamente analicé el protocolo de salud y el protocolo de Bachelet tenía una discriminación brutal contra las mujeres. O sea, el protocolo antiguo de Bachelet permitía la objeción de conciencia institucional, ¿verdad? Y les pasaba plata fiscal para todas sus prestaciones, excepto las ginecológicas y las obstetrizas. O sea, la gente se podía operar de próstata, pero no el útero, que yo lo encuentro impresentable, ¿verdad? Y la modificación de Santelices tiene también su en contra, digamos, no es perfecta. Pero en el fondo acá nuevamente no hay matices. Y con la de la Araucanía, a mí me llamó muchísimo la atención las declaraciones de Buenchumilla, cuando eran 11 puntos, ¿verdad?, vacíos de contenido, que todos los expertos decían, mira, hay unos que pueden ser positivos, hay otros que pueden ser cuestionables, son delicados, hay que analizar el contenido. Pero la reacción de él y de Arbó era, no, acá no hay acuerdo, acá está la planadora de nuevo. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo ves tú el ánimo de la oposición para que de verdad como país podamos enfrentar y avanzar en temas que son tan importantes? Porque al menos en estas 3 semanas yo no he visto muy buena disposición. Yo te voy a responder con 2 experiencias. Una es lo que me tocó vivir en La Haya, donde el ambiente era completamente distinto y de acuerdo transversal, donde veía un espíritu de unidad nacional bien profundo. Y obviamente lo que he leído en los diarios, de acuerdo a lo que tú mismo dices. Ahora, no he tenido la posibilidad todavía de hablar con Francisco Buenchumilla, y espero hacerlo el martes, porque tal vez a él también, tal vez dio una entrevista mucho más larga, y tal vez tú y yo no estamos haciendo un juicio de Francisco Buenchumilla, que tal vez es injusto con él, tal vez él tenga una mirada mucho más abierta a llegar a acuerdos. Entonces no quiero adelantarme, porque a veces desgraciadamente en los medios, y no es culpa de los medios, sino que es culpa que nosotros somos a veces poco hábiles para transmitir nuestras ideas y se quedan con los titulares, pero yo espero que tengamos ese ambiente de acuerdo, yo espero que Sebastián Piñera cultive mucho este espíritu de poder convocar, que cultive mucho la humildad también. Yo creo que una de las cosas que tal vez hace bien a la política es que ojalá los logros que logremos en estos 4 años sean compartidos con la oposición y de esa forma podamos avanzar también en un proyecto político más largo y no simplemente un paréntesis. Senador Kass, lo invito a una pausa, volvemos de inmediato con más aquí en Estado Nacional.